asociación entre la Cámara de Diseño de Uruguay y el Centro Cultural de España. Se enmarca dentro de la itinerancia de la Bienal Iberoamericana de Diseño en Uruguay, que pueden ver en el segundo piso. Y bueno, la idea es poder plantear el tema del impacto del diseño en la comunidad, y para eso vamos a presentar dos casos. El primero lo va a presentar DBL, a través del control remoto One para discapacitados. Así que les damos la bienvenida y los dejamos con ellos. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Diego Fraga, Emilio Teiza. Nosotros, como decía Javier, somos directores de DBL, una empresa dedicada al diseño de productos. Y cuando recibimos la convocatoria de la Cámara de Diseño para hacer esta presentación sobre el impacto en el diseño, el impacto del diseño en la comunidad, nos pusimos con Emilio a preguntarnos un poco, nos obligó a preguntarnos de qué venía esto o de qué íbamos a hablar, porque en realidad nosotros estamos más acostumbrados a hablar del impacto del diseño en la industria, el diseño en las empresas, el diseño en las exportaciones, el valor agregado que significa el diseño para los productos. Pero esta mirada desde la comunidad nos hizo repensar un poco lo que hacemos y en qué es que colaboramos con la comunidad o impactamos de alguna manera. Entonces, para eso nos pareció muy ilustrativo un video que tenemos para mostrarles. Y comenzamos con el video para entender un poco de qué se trata esto del proyecto One y el otro video. El video tiene música, pero está sin sonido. No, está sin sonido acá. Entonces, ¿qué es One? One es un control remoto que trabaja, es un control remoto que funciona con un solo botón, que tiene una interfaz inclusiva, esto es una interfaz de barrido, o sea, van pasando las pantallas y la persona acciona el botón cuando quiere que determinada función se accione. Es multiplataforma y se puede utilizar en distintos dispositivos. De eso se trata este producto. Está pensado para personas con discapacidad, personas que sufrieron algún tipo de accidente cerebrovascular, que tienen alguna dificultad motriz, o también adultos mayores. Porque una de las cosas que conversábamos cuando estábamos en este proyecto es que la discapacidad la genera nuestro contexto. La persona no tiene la discapacidad, el contexto es el que la bloquea y no la deja hacer uso de eso. Si ustedes toman un celular de lo que ustedes tienen y se los dan a sus abuelos, esa persona tiene una discapacidad para poder manejar ese celular. En realidad es el producto el que no está adaptado a esa persona. Entonces, les permite autonomía y libertad en su vida, en cosas que nosotros hacemos naturalmente. Para cualquiera de nosotros, encender el televisor, subir el volumen, seleccionar un canal, prender una luz es una acción totalmente natural y para la cual no tenemos ninguna barrera. Para ellos sí. Entonces este dispositivo trata de solucionar esos problemas o apunta a eso. Accionar y controlar dispositivos de su entorno, y además lo que genera son ahorros de costos en cuanto a el cuidado de estas personas y tener que estar
ayudándolos en tareas que podrían ser mucho más fáciles o simples para ellos si tuvieran un dispositivo de este tipo. Pero también cuando nos pusimos a pensar en este proyecto y cómo presentarlo y presentar el impacto en la comunidad, nos pusimos a pensarlo desde otro lugar también. Y es el siguiente: a veces cuando hablamos del diseño, el impacto del diseño en la comunidad, pensamos en los diseñadores, diseñando el producto. Y en realidad, los que tuvieron la sensibilidad para identificar esta necesidad y buscar una solución son ellos, no nosotros, no DBL. DBL le dio forma a un producto, pero los que emprendieron el camino buscando una solución para estas personas son Sebastián Forcín y Rodrigo Muñoz, que da la casualidad que Sebastián es diseñador gráfico. Pero esto no hace al impacto del diseño de producto en la comunidad. Ellos tuvieron una idea, emprendieron con esa idea y generaron valor para la comunidad desde su emprendimiento. ¿Por qué se decidieron a esto? ¿Por qué emprendieron este camino? ¿Por qué cada uno de nosotros debería buscar motivaciones para justamente tratar de trazar un camino el cual recorrer? Ellos porque querían desarrollar una aplicación, un emprendimiento en el mundo de las aplicaciones. Sebastián, diseñador web, multimedia y gráfico. Rodrigo, desarrollador de software. Entonces, y el más tecnológico del equipo, querían aunar esas características y esos saber hacer para generar algo que pudiera transformarse en un emprendimiento. Además se querían integrar al ecosistema de emprendedor de Maldonado. Ellos estaban incubados en idear con el emprendimiento. Originalmente cuando se sentaron a pensar qué hacer, querían integrarse a ese ecosistema y por eso decidieron emprender. Y en ese brainstorming de alternativas, de qué podemos hacer, nos queremos juntar nosotros dos para hacer algo, pero qué podemos hacer, identificaron un segmento poco desarrollado en el tema de la salud, las aplicaciones para la salud, porque esto fue en el 2012. Hoy Google, Apple tienen distintas aplicaciones vinculadas al tema de la salud, pero en ese momento era algo bastante novedoso. También hubo un disparador que fue pensando en esto de aplicaciones para la salud, y esto les contamos un poco el recorrido que ellos hicieron para entender de que hay un recorrido atrás de la idea y del producto. Había un seminario en la Universidad Católica acá en Montevideo sobre el tema de discapacidad y cómo abordar las discapacidades y demás, y se inscribieron y vinieron y estuvieron 3 días en el seminario, y ellos que nunca habían tenido ningún familiar ni nadie cercano que se tuvieran que enfrentar a una de estas situaciones, lo pudieron vivir y presenciar en este seminario y ver distintos abordajes. Y la clave, porque siempre para estas cosas tiene que haber algo que nos ayude, que nos haga poder escalar en la búsqueda de información, fue contar con el CEREMA, que es un centro de rehabilitación que está en Maldonado, que es referente a nivel internacional, y entonces desde ahí también tuvieron mucho aprendizaje. A veces cuando nos cuesta un poco entender cómo llegamos al punto en el que estamos, ¿no? Y ellos nos decían, fue clave encontrarse en ese seminario en la Católica con esta persona que es un doctor chileno, Ignacio, especialista en estos temas, y entonces una tarde se sentaron con él a hablar y decirle, mira, queremos hacer una aplicación, queremos trabajar en el mundo de la salud, ¿qué podemos hacer? Y les dijo, ¿pensaron en controlar las cosas? Porque está lleno de controles remotos y mis pacientes no los pueden usar. ¿Por qué no buscan una solución para eso? Y desde ahí se disparó esto que después se transformó en One. Comenzaron, como todo desarrollador, con una aplicación, buscando una solución a través de la aplicación. Una solución para esto para esta situación a través de la aplicación, aprovechando justamente los conocimientos que tenían de programación, de diseño web, de diseño multimedia y gráfico, generaron la aplicación. Cuando llegaron a este punto del desarrollo, se encontraron con una realidad, y ahí se ve en el test de aplicación, en esa imagen del test de aplicación, tenían un botón que habían comprado acá en la calle Rondó y una app en una computadora. Y eso era lo que tenían para darle a estas personas. Se dieron cuenta que estaban bloqueados por el uso de una computadora o un dispositivo móvil y un enorme botón que en las situaciones de uso médico y demás era muy difícil de manejar ni hablar si hay que estar trasladándose en una silla de ruedas o estar en una cama y demás. Entonces ahí abordaron el desarrollo de lo que fue el primer prototipo de producto con una placa Arduino, la programaron y generaron eso, que es
es de este tamaño, es un aparatito que se conectaba al mismo botón rojo, le daban los mensajes a través del botón y la aplicación funcionaba en ese pequeño circuito hecho con tablitas de MDF y demás. Ahí fue cuando se dieron cuenta que tenían una necesidad que era desarrollo de un producto. Transformar eso en un producto que se pudiera comercializar y que además respondiera a necesidades de uso que no estaban respondiendo con ese circuito. Y ahí aparece DBL. Recién acá, por eso ahí aparece DBL, ahí aparece la imagen de DBL. Ellos recorrieron todo ese camino hasta este punto y ahí es cuando dijeron necesitamos alguien que entienda diseño industrial y que nos pueda ayudar a solucionar el producto desde el punto de vista funcional, ergonómico y demás. Empezamos con el clásico desarrollo, proceso de innovación, desarrollo de diseño, proceso de innovación, situaciones de uso, cuestiones ergonómicas, distancias, altura, si el paciente está acostado, si el paciente está sentado, qué tipo de pacientes, porque hasta ahí estábamos hablando de pacientes con algún tipo de discapacidad y que tenían algún problema para accionar un control remoto, un control remoto tradicional. Pasamos a los modelos con distintas opciones y esta es una imagen tomada en el CEREMA en Maldonado con el doctor en jefe del CEREMA haciendo pruebas de uso de los dispositivos. Y este es un punto que nos resultó bien interesante porque preparamos los modelos, se los dimos, ellos fueron a hacer el testeo del producto en el CEREMA y el doctor en un momento ahí está con la mano, después bueno con el puño tocando, si tuviste un accidente cerebrovascular y no puedes mover los dedos, golpeas con esta parte de la mano y en un momento hizo este gesto. Entonces ellos dijeron, ¿por qué este gesto? No, porque puedes tener un muñón y tampoco puedes accionar un control remoto. Y entonces este dispositivo te sirve para eso también. Y pasó de ser un dispositivo que era para pacientes que habían sufrido un accidente cerebrovascular a ser un dispositivo para personas que no podían accionar los botones de un control remoto. Porque habían tenido una ACV, o porque tenían un problema y tenían un muñón, o porque por la edad ya no podían manejar un control remoto normal o estándar. Y esto también generó un impacto en la comunidad, porque que ellos fueran con todos esos modelos, esos diseños, a hablar con los especialistas que estaban tratando a estas personas, hizo que esos especialistas dijeran, hay alguien del otro lado que está recibiendo el mensaje de que necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, necesitamos que diseñen cosas que estén adaptadas para nosotros. Entonces eso también genera un mensaje positivo en el entorno. Y ahí nace One, con la forma de One. Pero One había nacido el día que ellos diseñaron la aplicación. Acá es cuando nació el producto como lo conocen ahora, como lo vieron en el video. Hicimos el desarrollo técnico, el clásico desarrollo técnico de diseño industrial, que tiene que ver con todos los componentes, las carcasas, los resortes, los tornillos, toda la electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta es la parte dura del diseño y la que en realidad nos importa a los diseñadores y no a quienes después van a usar el producto. Hicimos la parte de validación porque había que cuidar los detalles, se hicieron todos los prototipos de este producto y el ensamblado de la electrónica, circuitos de electrónica que ahí está con el Arduino, pero que después evolucionaron a un diseño propio de circuito y hoy en este momento se está probando el producto en CEREMA en Maldonado inalámbrico, porque también llegó en la versión original, la que vieron en el video, tenía un cable que conectaba la parte del display con el botón, pero después en las situaciones de uso se planteó de que yo puedo tener el display arriba de una mesa y estar en la cama y quiero tener un botón acá que pueda apretar y no un cable atravesado. Entonces tuvieron que hacer todo un desarrollo electrónico, tecnológico para transformar ese producto en un producto inalámbrico con baterías y demás. Y este tipo de soluciones de diseño aplicadas a una necesidad, lo que permiten es después salir a competir en el exterior. Ellos se presentaron a Startup Salud Chile, eso en el año 2013, con el desarrollo del producto. Ganaron un fondo, había 100 emprendimientos que se presentaron, un fondo que daba UD Venture en Chile, $100.000 para continuar con el desarrollo. Ganaron desde Uruguay en Chile, fue la primera vez que un equipo uruguayo ganaba en Chile, la primera vez que un equipo extranjero ganaba en Chile y por ende uruguayo. También pudieron estar en Expo Medical, en Hospitalar, que es la feria más
más grande de Latinoamérica en cuanto a temas médicos. Estuvimos nosotros presentando el producto como un ejemplo, un caso de diseño en Lab 4 y bueno, y en la Build 14, que es la que nos convoca hoy, por eso estamos aquí. Y nada, si tienen preguntas, lo que quieran saber sobre el proyecto, estamos a las órdenes. ¿Alguna pregunta? Dale, porque habías prometido una pregunta. No sé qué. No, en realidad, primero decir que me encanta el proyecto, ya lo conocía. Me parece que está bueno eso que vos dijiste de ubicar la discapacidad en el entorno y no en las personas, que es como un cambio de paradigma, si se quiere. O sea, con esa cuestión de no pensar en que la persona se tiene que rehabilitar para ser normal, sino que el entorno se tiene que adaptar a esa persona. Y en realidad mi pregunta viene más que nada por el tema de cómo fue después cuando lo empezaron a testear con usuarios. O sea, intuyo que eso del cable, por ejemplo, viene más de la mano de los usuarios que surgió como... Bueno, lo están testeando ahora, ¿no? Ellos hicieron un testeo inicial con unos modelos muy básicos en los cuales enseguida, sobre todo los técnicos, decidieron cuál era el camino de diseño, ¿no? Y como aporte a esto del tema del impacto en la sociedad del diseño, uno de repente tiene una primera lectura que es, bueno, uno diseña mejor las cosas y trabaja en rubros como la salud y todo lo más, y termina con productos que son mejores, ¿no? En este caso lo que nos pasó, que creo que fue bastante interesante y que está relacionado con eso de cómo lo probaron con gente, que es que nosotros ayudamos lo que pudimos a Sebastián y a Rodrigo, no diseñándoles el producto solamente inicialmente, sino dándole elementos para que ellos también ejecutaran parte del desarrollo del producto. Entonces llevaron las espumas, conversaron con las personas y descubrieron un montón de cosas que no tenían claras. Además del tema ese de activar con el codo, otra cosa que descubrieron, que de repente no la hubieran descubierto si no hubieran seguido el proceso de diseño, fue que la gente que trabaja con pacientes en rehabilitación vio que no solamente con el control remoto podías activar las cosas de la casa, ¿no? Televisor, luces y todo lo demás, sino que el hecho de darle esa posibilidad a las personas también se podía incluir dentro de la terapia y que podían utilizar esas funciones para ir desarrollando digamos, conquistas específicas dentro de la terapia. El producto en sí ahora lo están probando en el centro de rehabilitación y bueno, y estamos un poco a la espera de lo que vaya a suceder. De esta nueva versión que es inalámbrica, lo que les decíamos, habían hecho la versión con cable, que fue la que presentamos en el concurso y demás, y esa la probaron en Chile y de ahí surgió todo este tema de cambiarla y pasarla a inalámbrica, y bueno, estamos trabajando con ese testeo que decía Emilio, con la versión esa. ¿Cómo se conectan el televisor, a la luz, a todas las funciones? Es igual que el control remoto común, del otro lado tenés el emisor y le manda la señal igual que en los controles comunes. O sea, tiene el mismo emisor que un control remoto común. La clásica que viene ahora en los celulares, por eso en ese momento era raro, pero ahora en el celular vos configurás los distintos dispositivos de tu casa y prendes y apagas todos desde el celular. Bueno, es eso mismo aplicado en la diferencia principal es el tema del botón, que funciona de distintas maneras, y el tema del barrido, pantallas de barrido, ¿no? Eso no lo explicamos mucho cómo funciona. Van pasando pantallas que dice televisor, equipo de audio, luces, y vos cliqueás cuando querés, por ejemplo, televisor. Entonces dice cambiar canal, subir volumen, apretás cuando querés subir volumen, más, menos, hasta que vos cliqueás más y le empezás a dar hasta que sube. Y esto se vincula con lo que decía Emilio de las pequeñas conquistas. Vos le podés configurar la velocidad de las pantallas y le podés medir el tiempo de reacción al paciente cuando lo estás usando para rehabilitación, ¿no? Cuando lo estás usando para rehabilitación,
le configurás la velocidad y le medís el tiempo de reacción, y entonces sabes si ese paciente está reaccionando más rápidamente y está accionando y ejecutando, porque hay un tema también que hay un tema de velocidad de reacción frente al estímulo, o sea, entender el estímulo y además poder reaccionar para accionar el control. Son dos cosas, recibir el mensaje y poder generar la acción, y esas cosas se las miden en el tiempo de respuesta frente a esos estímulos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a recibir a Daniel y Fernando de DataUI, quienes van a contar el caso de Por Mi Barrio. Un poco más genérico de Por Mi Barrio, ¿no? Pero Bueno. vamos a hacer un paseo. Vamos a pasar por esto. Perdón, ¿quieren usarlo? Sí, como unos días. Mejor porque... Ahí. Porque con el ruido... Perfecto. Bueno, gracias por la invitación, antes que nada, me gusta estar acá. Por más que viene con todo Por Mi Barrio y todo, como ya adelantaba Fernando, en realidad nos vamos a ir un poquito más en general, aprovechando que la excusa es justamente el impacto en la comunidad. Vamos a contarle un poco del trabajo que hace Data, que somos nosotros, que es bastante raro, por lo menos somos el bicho raro de todo este tipo de conferencias, eventos similares, y encarar un poco también cuáles son los procesos que hacemos, porque es lo que podemos hablar a nivel de diseño. Nosotros no somos diseñadores, pero sí tenemos un proceso de diseño, digamos, de los servicios y de los productos que está más cerca de lo que es design thinking o cosas por ese estilo, que capaz que es el diseño más tradicional. Bueno, data significa datos abiertos, transparencia, acceso a la información. Básicamente esos son como los grandes paraguas en los que trabajamos. Digamos, son como cosas muy generales, ¿no? También trabajamos en temas de gobierno abierto, que es todavía más general. Entonces, bueno, un poco, no sé si quieres contar algo más, pero un poco la forma en la que trabajamos es siempre desarrollamos proyectos con gente que ya está trabajando en las diversas áreas donde se ejecutan esos proyectos. Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos es aportar la parte tecnológica y más en el design thinking, o sea, en el pensar el proyecto, en conseguir el proyecto. Trabajamos sobre todo con herramientas web, ¿no? O sea, la mayor parte de los proyectos que diseñamos son herramientas web, también por un tema de accesibilidad y por un tema de que la gente pueda hacer uso de eso. Capaz que igual siempre me viene a preguntar, ¿alguien sabe lo que son datos abiertos? Bien, arrancamos por ahí. Nosotros trabajamos con datos abiertos pueden ser de gobierno, pueden ser de empresas, pueden ser de cualquier cosa, pero por lo general son de gobiernos. Es información publicada en forma granular, en formatos abiertos, o sea que cualquiera sin necesidad de ningún software especial los pueda abrir y reutilizar, y con una licencia que justamente permita que la gente reutilice esos datos. Es mucho más fácil de explicar cuando nos damos cuenta que hay ejemplos que seguramente ustedes ya los usan todos los días. Por ejemplo, los horarios de los ómnibus es el clásico. Alguno de ustedes usará como ir, Movit, ese tipo de aplicaciones. Bueno, todo ese tipo de aplicaciones en Uruguay o en cualquier parte del mundo están hechas en base a datos abiertos que publican los distintos municipios, países, intendencias o lo que sea, que son, por ejemplo, en este caso, los horarios a los que pasan los ómnibus o un servicio con los horarios en tiempo real o cosas por el estilo. Así como está eso, hay absolutamente de todo, datos geográficos, por ejemplo. Todos ustedes, si usan cualquier teléfono de Apple, por ejemplo, los mapas de Apple están basados en OpenStreetMap. OpenStreetMap, en su enorme mayoría, está basada en datos abiertos geográficos de distintas partes del mundo. Y así podemos continuar, hay un montón de infraestructura de datos, digamos, que se basa en ese tipo de información. Nosotros lo que hacemos es justamente consumirla para hacer aplicaciones que tienen un fin social. Porque lo otro importante que falta aclarar es que nosotros somos una ONG, no somos una empresa, no somos una startup, ni nada por el estilo, somos una ONG rara, pero ONG al fin. Y bueno, y con ese tipo de cosas nos centramos en tres, digamos, pilares.
Por un lado, la creación de herramientas, que es lo que lo que más vamos a hablar hoy, pero también hacemos un montón de activismo a nivel político, por ejemplo, para que haya más transparencia y se abran más datos y se dé participación, por ejemplo, a las personas en los procesos de gobierno, y también en comunidades. De hecho, varios de los proyectos que vamos a mostrar hoy están hechos con comunidades, o sea, con gente que viene, se cuelga y quiere hacer algo. No necesariamente los hacemos nosotros solos, más allá de que siempre trabajamos con algún otro socio, porque como ya explicaba Fernando, nuestro trabajo es transversal, no es de un tema en particular. Y bueno, de estas herramientas más o menos entra en lo que se llama el mundo de la tecnología cívica, que es básicamente el cruce entre eso de las startups, de hacer aplicaciones y cositas, también a nivel de hardware, porque no está la gente del Hackcloud que sabe bastante de eso. Se pueden hacer aparatos, ya sea para la ciudad, con sensores, o muebles, o prótesis, o lo que sea, pero cuando vos cruzás desarrollo de tecnología, hardware o software, no importa, con fines sociales, es que entras en este mundillo de la tecnología cívica. Bueno, por ejemplo, es el primer proyecto que hicimos con Data. O sea, de hecho nos fundamos haciendo este proyecto que se llama ¿Qué sabes? Es quesabes.uy la dirección. Y básicamente ¿Qué sabes? Es un portal para hacer pedido de acceso a la información pública. Antes de la existencia de ¿Qué sabes? No había ninguna regulación en Uruguay sobre el hacer pedidos de acceso a través de un email, por ejemplo. Con este proyecto ya lanzado, una vez que lanzamos este proyecto, o sea, para explicarles un poco, simplemente en la plataforma lo que se hace es buscar un organismo, está mapeado casi todos los organismos del Estado, buscar un organismo y bueno, y hacer un pedido de acceso a la información pública, que básicamente es bueno, un pedido de información que tiene que responderse en determinado tiempo, salvo que la información no esté clasificada, hay que responderlo y tiene todo un montón de salvedades. Y entonces básicamente lo que hace la plataforma es eso, se busca el organismo, aparte cuando se va escribiendo digamos, el título de lo que se está pidiendo, se le va mostrando otras consultas que otros usuarios puedan haber hecho, porque toda la información que se genera, toda la información digamos, que va y que vuelve, queda todo público. Es un proyecto que está basado, todo lo que hacemos nosotros lo hacemos en software libre, o sea que todos los proyectos que hacemos quedan libres para que cualquier otra persona los pueda replicar en el mundo. Y justamente está basado, de hecho, en Alabeteli, que es una plataforma inglesa desarrollada por My Society en el Reino Unido. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue meterla acá, cambiarle un poco el diseño. De hecho, este es el nuevo diseño que va a salir dentro de poco. Y bueno, y a raíz de eso, como decía Daniel, que también trabajamos en la parte de activismo, es que a través de, de comunicarnos con la Unidad de Acceso a la Información Pública y establecer algunos contactos y canales, logramos que justamente la Unidad de Acceso a la Información Pública decretara que el mail es un medio válido para hacer pedidos de acceso. De hecho, nombra ¿Qué sabes? Particularmente. Y bueno, ese fue como el comienzo. Después otro ejemplo, un proyecto muy sencillito, es Donde Reciclo, que básicamente lo que hicimos es tomar datos de dónde están los contenedores de residuos reciclables de Montevideo y ponerlos en una aplicación web que te geolocaliza y te muestra dónde están y los puedes filtrar. No tiene ningún misterio, pero es un buen proyecto también para explicar cuál es parte del chiste de los datos abiertos. Hay muchas formas de usar la información y hay muchas formas distintas de usarla. De última se puede pensar como un problema de diseño, que la forma en que se diseña para usarla puede responder a necesidades diferentes. La Intendencia ya tenía una herramienta para buscar dónde estaban los contenedores, que vos lo que hacías era poner la dirección escrita, la esquina o el número de puerta, lo que sea, y te mostraba esa zona en una imagen estática con los contenedores que estaban alrededor. Eso está fantástico, a nosotros no es que nos parezca mal, no estamos tratando de arreglar algo que está mal, pero sí nos parecía que podía haber otros tipos de uso que necesitaban otra cosa. Esta aplicación, vos entrás a la web, te geolocaliza con tu celular que te pide permiso, y eso es lo único que haces, lo único que apretás es darle permiso y te muestra lo que hay inmediatamente alrededor tuyo. Te ahorra varios pasos y es especialmente mucho más cómodo de usar si estás en un móvil que si no estás en tu casa o algo así. Entonces, ese valor que tienen los datos que publicó la Intendencia justamente se agranda cuando no te dan directamente la herramienta para usarlo, sino que además está
los datos como infraestructura, que se pueden hacer otras cosas con eso. Vamos a ver un otro ejemplo. De alguna manera eso es como la diferencia entre lo que serían los datos y la información, ¿no? O sea, la información es una forma de presentar los datos. Entonces cuando te dan gráficas, cuando te dan cositas, ya te están dando la información, no te están dando el dato. Nosotros lo que hacemos justamente es trabajar en base a datos para poder dar otro tipo de información o poder proporcionar esa información de diferente manera que sea justamente más asequible a cualquier usuario. Este es un ejemplo, a ver, también de ese tipo de cosas. Vale aclarar, esta es una de dos aplicaciones que vamos a mostrar hoy que no necesariamente tiene un fin social, pero a veces también nos divertimos un rato. Capaz que la usaron porque de hecho fue bastante popular, es una cosa que hicimos con 180.com.uy y lo que te permitía hacer era poner tu nombre o varios nombres separados por coma y ver la evolución en el tiempo según los registros del registro, valga la redundancia, del registro civil de Montevideo. También abajo, que no aparece en la imagen, podías ver estadísticas como cuáles fueron los nombres más populares en el año de tu nacimiento, de hombre, de mujer y algunas otras cosas más. Mi nombre, por ejemplo, está en clara decadencia, pero más allá de eso, que era una de las cosas que la gente hacía, y es digamos, el primer enfoque era ir y buscarte a vos mismo o compararte con tus hermanos o cosas por el estilo. Otro de los usos que tuvo la aplicación en este país en particular es buscar los nombres raros, ¿tá? Todos tenemos un amigo, un pariente, somos uruguayos, que se llama algo raro, y los Washington Wilson de la vida están todos en o sea, por lo menos de Montevideo, están en esto, y se podían ver, por ejemplo, fenómenos culturales a través de eso. Vos ponés Shakira y te das cuenta que no existía Shakira hasta el 2000 y poco, o Britney, lo mismo. Puedes ver con Michael, que hay Michael Jackson en los 90, tiene un pico enorme, o Diego con Maradona también. No me acuerdo Macarena. Macarena se los recomiendo particularmente Macarena porque es así, sale el álbum de los del Río y ahí. Y justamente es una de esas cosas que datos que son datos de registro civil, cuando se publicaron nadie pensó que podían ser usados. Tiene otro uso también, para ponerle nombre a los hijos. También, de hecho la persona que lo desarrolló, no sé, la idea original surgió por una persona que quería ver si el nombre que estaba pensando para los hijos estaba como bien o mal, bien o mal no, pero digo, popular o no. Pero cuando se publicaron esos datos justamente nadie se imaginó que podían ser usados para ese tipo de cosas, que en este caso es mirar algún tipo de fenómeno más cultural. Y este es otro de los ejemplos de un uso raro. Esta aplicación nosotros convocamos a la comunidad a hacerlo, o sea, mandamos mensajes por nuestras redes sociales, tipo, queremos hacer esto, quienes se copan y vengan. La hicimos durante el Día Mundial de los Datos Abiertos y la tuvimos pronta para lanzar en el Día Mundial de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Lo que hace es visualizar todas las calles de Montevideo que tienen nombres de mujer, ¿ok? Y está basado, como se habrán imaginado, en los datos del nomenclator de Montevideo que también están publicados como datos abiertos. De vuelta, nadie publicó esos datos pensando que se podían usar para una cosa que en el fondo es sobre igualdad de género. Y de ahí sale, más allá del mapa, el que haces clic y ves las biografías, y que hubo gente que laburó pila en buscar esas biografías y buscar imágenes, que fue un laburo chino, ese dato de abajo, de que de 5.000 calles, 100 nada más llevan nombre de mujer, y antes de que alguien pregunte, como 2.500 llevan nombre de hombre, así que no lo digan. Eso al final fue lo más importante. Ese también es otro de los chistes del tema de los datos. Hay veces que es una aplicación y es multiloca y complicada y tiene animaciones y no sé qué, y hay veces que una frase resume, o sea, el dato importante con el que puedes, en este caso, hacer activismo. Otra de las importantes. Otra de las importantes, esta de las más importantes, todavía no está online, digo porque ya sé que van a preguntar. ¿Dónde pinta? Donde pinta básicamente muestra los bares con cerveza artesanal. Lugares con cerveza artesanal en el Uruguay. ¿Dónde se producen también? Todo. Acá también convocamos a la comunidad, en este caso a la comunidad cervecera, está hecha junto con el Club de Cerveceros Artesanales de Uruguay, y en particular Luis Bizarra, que es una feliz coincidencia que estén acá. Y como se dice, en este ejemplo también lo que le aprovechamos para contar es que no solamente se puede usar datos, sino también se puede generar datos. Acá no hay datos, o sea, más allá del mapa o cosas así, que es medio rebuscado,
no estamos consumiendo datos que el gobierno publicó. Estamos recolectando datos del Club de Cerveceros Artesanales, que cuando quede la aplicación terminada, igual pueden ver ahí como lo que va avanzando en donde pinta.uy, van a quedar a su vez publicados como datos abiertos para que otras personas hagan algo que no, o sea, o no, pero que nosotros no nos podemos imaginar a esta altura. Bueno, eso es, después vamos a hablar de dos aplicaciones más, como más en profundidad, porque queremos hablar justamente del proceso. Pero antes de pasar a eso, esta es la pregunta, ¿no? Suele pasar en realidad con muchas de las cosas sociales. No hay una enorme prioridad, o dentro de la lista de prioridades queda bastante abajo la parte de diseño, en cualquiera de los sentidos de la palabra diseño. En nuestro tema, en la tecnología cívica, el primer peligro es dejar a los desarrolladores solos. Los desarrolladores son seres míticos como un unicornio que todos necesitamos, los queremos, los mimamos, pero en este país están súper sobredemandados, y no significa que sean diseñadores. Sin embargo, tienen un montón de tareas de diseño a su cargo en el fondo. O por lo menos termina pasando así, porque no hay equipos multidisciplinarios trabajando en esas cosas. Entonces, muchísimas de las cosas, si ustedes usan aplicaciones, se habrán dado cuenta que hay cosas mal diseñadas, muchas veces tiene que ver porque el desarrollador está trabajando sin un diseñador o no tiene formación en diseño de ningún tipo. Otra de las cosas que pasa es que mucho de lo que hacemos nosotros se hace en eventos, cosas comunitarias, por ejemplo el de la cerveza, el de las calles de mujeres, que muchas veces se llaman hackatones, que es como una mezcla entre hackers y maratón, son como maratones de desarrollo, o sea, eventos donde va la gente, se junta 2 días a laburar o lo que sea. Y obviamente ese no es el mejor ambiente del universo para desarrollar algo con cuidado en los detalles y la mejor interfaz del universo. También hay muchos de estos proyectos, y nosotros vale aclarar, somos principalmente una organización voluntaria, por más que conseguimos fondos para proyectos y tratamos de pagarnos cuando podemos, hay muchísimo del trabajo que se hace que es voluntario, y también eso de última conspira en contra de los mejores procesos del universo. También pasa que las cosas no tienen la posibilidad de iterar, sobre todo cuando no hay fondos. Vos haces algo, lo probás, sabés que tenés problemas y ta. Y no hay nadie que, o sea, no hay tiempo, no hay plata, no hay forma de mejorar eso. Otra de las realidades a las que nosotros nos enfrentamos bastante es que el tema de, no sé si acá hay diseñadores web o alguien cerca de ese mundo, ¿no? Justamente, hay pocos, hay muy pocos. Hay mucha gente que sale de cursos o carreras enteras de diseño y no tiene la más pálida idea de lo que es el diseño web en sí, no tipo dibujar un logo, ponerlo en una página, diseño web de verdad. Nosotros, por mi barrio que vamos a ver hoy, lo hicimos con Martín Garrido, que es una de las pocas personas que yo conozco al menos, que no diseña cosas que no sean web. Vos le pedís que haga un folleto y te dice, no, yo eso no lo sé hacer. Ojalá tuviéramos más de esos, porque de verdad se necesita una especialidad que mucha gente no tiene y se improvisa bastante. El tema del maquetado, por ejemplo, es un sufrimiento constante. Haces el diseño, queda divino. Para que se entienda, para una web se precisa el desarrollo, digamos, la funcionalidad de eso. La parte de maquetado, que vendría a ser como el intermedio entre el diseño y el desarrollo, que es básicamente pasar todo el diseño a HTML y el diseño, ¿no? Entonces son como esas 3 etapas. Desarrolladores, complicado por la situación en Uruguay, maquetado, complicado. No existen. Diseñadores, complicado. No, pero vamos bien, ¿Diseñadores? No, sí, bueno, porque encontramos ahí algún par. Tenemos amigos, por suerte. Bueno, y uno que en realidad ya nombramos es el presupuesto, que muchas veces no existe. Pasa algo bastante curioso también en Uruguay. Hay un montón de innovación sucediendo, por suerte, está alucinante. Existen cosas como la ANI, que son geniales, pero por ejemplo, con la ANI a nosotros nos pasó que nos dio un premio, porque esa vez, por innovación, pero nunca jamás nos va a dar plata porque no pagan innovación social. O sea, ponen plata a riesgo para algo que puede no dar plata, pero no ponen plata a algo que no da plata pero da beneficios, cosas así. No nos estamos quejando, simplemente son situaciones que existen, son medio raras e irónicas, pero dentro del mundo de la innovación social no tiene los mayores presupuestos ni el mayor interés del universo. No, en el mundo capaz que sí, hay mejor, pero también. Bueno, y ahora vamos a llegar a las 2 aplicaciones donde nos vamos a concentrar en un poco más justamente
el diseño del producto, el diseño del servicio. La primera es Por Mi Barrio, que fue la que recibió estos dos premios en la Bienal del año pasado. ¿Alguien la conoce? ¿Manos? Ah, sí. Bien. Bueno, pormibarrio.uy está funcionando hace un año. Lo que permite hacer es ingresar reportes, reclamos de desperfectos a la Intendencia de Montevideo a través de la web, a través de dispositivos móviles, por ahora con una web móvil, pero después le vamos a contar alguna novedad. Tienen que hacer clic en el mapa, eligen de qué categoría es el desperfecto, ingresan los datos y eso va derechito a la Intendencia. No sé si querés explicar algo más acá o ya pasamos a los detalles. O sea, a ver, mapas donde se ponen problemas de las ciudades existen millones. No inventamos eso, no inventamos la rueda ni por asomo. Pero lo que sí hicimos fue justamente pensar qué cosas se tenían que hacer para que ese tipo de iniciativas funcionaran. Vimos un montón de iniciativas en el mundo similares, las que anduvieron bien, las que anduvieron mal, y también el software que existía para hacer eso. Lo primero que elegimos fue, como ya contaba Fernando, software libre, en este caso Fix My Street, que es casualmente de la misma organización inglesa, My Society, porque ya se usaba en un montón de ciudades del mundo y era una especie de estándar para los reportes ciudadanos. Pero no lo aplicamos así nomás, sino que justamente le agregamos varias cosas arriba. Pero antes de lo que le agregamos, que es el punto 2 en realidad. Básicamente la plataforma se está conectando directo contra los sistemas de la Intendencia. De hecho, también eso está aplicado sobre un estándar internacional que también es para apertura de datos, en realidad para apertura no, para reporte de desperfectos en las municipalidades. O sea que en realidad, digamos, la Intendencia hoy está funcionando con nosotros, pero mañana podría funcionar para cualquier otra aplicación que quiera hacer lo mismo. O sea que también en eso como que se sumó valor, digamos, al proyecto. Y bueno, y después hicimos un montón de trabajo, no solo en el desarrollo de la herramienta, sino justamente con la Intendencia. Diseñamos un plan de acción, bueno, un poco... Claro, o sea, es eso que decíamos, que nosotros, primero que siempre trabajamos con algún socio. En este caso, una de las cosas más interesantes, es eso, el primer punto, es que el trabajo con ese socio fue evolucionando. Cuando arrancamos, básicamente lo que buscábamos era la mejor manera de poder ingresar los reportes, que los reportes tuvieran respuesta, porque eso, que parece tremendamente obvio, no lo es tanto. Ya existen, de hecho, en Uruguay otras aplicaciones donde puedes reportar cosas, pero nadie las ve, entonces, a nuestro entender, eso no sirve para nada. Y existen en otras partes del mundo y han fallado estrepitosamente. Sí, no, o sea, no queríamos hacer un mapa de quejas, queríamos justamente hacer algo que fuera productivo. Ahí va. Pero también cuando empezó la relación, y como era nuestro también primer proyecto grande trabajando con el gobierno, se puso mucho foco en un tema de soberanía. O sea, hubo mucha colaboración, pero nadie dependía de nadie. Nosotros tenemos nuestra plataforma, nosotros dependemos de la Intendencia porque no tenemos que reportarle, pero más allá de eso, nadie se moría si el otro lo cortaba. Nosotros tenemos nuestra plataforma con nuestros servidores, no dependemos de la Intendencia para que exista, más allá de que reciban los reportes, y a su vez la Intendencia no depende de nosotros para recibir los reportes porque tiene otras formas de hacerlo. Tampoco dependemos de la financiación. Sí, nosotros no le cobramos nada a la Intendencia, eso es un detalle nada menor. Conseguimos fondos de Avina, que es una fundación internacional, y Omidia, que financiaron el proyecto, básicamente. Lo que sí acordamos con ellos fue justamente el estándar, como comentaba Fernando, y la implementación en Uruguay fue la primera vez que cuando se manda un reporte no es solamente que le llega, sino que directamente se mete en los sistemas de la Intendencia. Se genera un expediente electrónico igual que si ustedes van y un funcionario lo ingresa en el momento, o se llama por teléfono y desde el call center lo ingresan. Y ese expediente, nosotros seguimos conectados con él a través de todo el proceso y recibimos los cambios de estado que a su vez se le envían a los usuarios que hacen los reportes. Lo otro fue un retrabajo completo de interfaz, que también es buena parte de la razón por la que recibimos los premios, que la hizo Martín Garrido, como les decíamos, y el impacto también en ese valor, digamos, más como compartido, no solamente para el caso de Uruguay,
lo pudimos ver en que hoy la organización inglesa, esta que les decíamos que hizo el software original, recomienda nuestra versión del software. Cuando viene alguien nuevo a consultarle, les recomiendan que instalen Por Mi Barrio, no que instalen Fix My Street, por más que en el fondo son la misma cosa, son como hermanos. Hijos, en realidad. Después también, a nivel de acuerdo de diseño del proceso, el convenio que firmamos incluía no solamente la parte técnica, sino también de cómo se le iba a dar vida a la aplicación, incluyendo la comunicación. La campaña quizás no fue tan grande, larga, profunda como quisiéramos, pero se hizo. Y de última, la buena noticia es que ahora está mucho más interesante en esa evolución que decíamos al principio, que ya le vamos a contar más. Y la tercera pata, digamos, de Por Mi Barrio es que también hubo trabajo en campo. Esa es una de las cosas que más nos separa del mundillo así como de, hay aplicaciones, startups, sí, van atrás de una computadora. No, de ninguna manera. Hubo muchísimo trabajo de ir a los lugares, dar talleres, juntarse con gente, tener reuniones es nuestro principal trabajo, básicamente, y escribir mails. Después la parte de desarrollo y todo eso está fantástica, es la más vistosa y todo eso, pero hay muchísimo trabajo de activismo atrás de todo este tipo de proyectos. Sí, de hecho en el retrabajo de la interfaz, digamos, hicimos como varios testeos con usuarios y cosas. De hecho, bueno, ahora después lo vamos a contar, pero seguimos haciendo. El formulario de login no ha parado de cambiar desde el día en que salió. Bueno, a nivel de impacto, ¿no? Porque al fin y al cabo, si estamos tratando de tener diseño de impacto en la comunidad, hoy en día, entre un 5 y un 10% de los reclamos que se ingresan a la Intendencia ingresan por Mi Barrio. No estamos conformes con ese número, queremos que sean muchos más, pero bueno, es lo que tenemos por ahora. Y esperamos que algunas de las cosas que están pasando en este momento justamente nos ayuden a eso. La primera es que el proyecto sigue a pesar de que hubo un cambio de gobierno, que es algo para nada menor, porque no hay mejor excusa para matar algo que justamente que cambien todas las autoridades que estaban a cargo de eso. Bueno, un poco, sí, eso. Dale. O sea, que de hecho no solo continúa, sino que bastante mejor. Claro. Digamos, vamos a reformular los términos del convenio. Y la idea es que ahora la Intendencia lo que va a hacer es no solo, o sea, nosotros estamos mostrando en la plataforma los reportes que se hacen a través de Por Mi Barrio. Bueno, aparte que tenemos otras mejoras para incluir ahora. En este momento solo estamos mostrando los reportes que se hacen a través de Por Mi Barrio. La idea es que después se van a mostrar todos los reportes que se hacen en el Sistema Único de Reclamos de la Intendencia, que es a lo que tiende a converger todos los reclamos de la Intendencia. O sea que en realidad estamos yendo a visualizar el 100% de los reclamos de la Intendencia. Lo interesante de todo esto no es tipo, qué bueno, tenemos el 100% de los reclamos. Lo interesante es que todos los datos estos nosotros también los dejamos como datos abiertos. Entonces básicamente lo que se puede hacer es medir tiempo de respuesta de la Intendencia en determinadas áreas, por determinados periodos. O sea, se puede hacer una evaluación real, cualquier persona, no solo dentro de la interna de la Intendencia, sino cualquiera podría hacer una evaluación de cómo es la respuesta que da la Intendencia a los reclamos que se realizan por la ciudadanía. Es distinto en distintos barrios, en distintos momentos del año. Sí, en la calle donde vive el intendente. Y a nivel de impacto, justamente, este es uno de esos impactos que capaz que no son los obvios. Vos te dicen, esta es una versión de reportes y lo primero que pensás es, ¿cuántos reportes se hacen? Ese 5 o 10%, me parece una porquería, muéranse. Bueno, no, acá tuvimos un impacto en particular que fue que la aplicación mostró un camino de transparentar la información que terminó contagiándose a la forma en que se gestionan los reclamos. O sea, la Intendencia no tenía información pública sobre cuántos reclamos había, dónde estaban, de qué eran, cuánto tiempo se tardaban en responder. Empezamos teniendo esa información sobre los que se hacían a través de la plataforma y eso ayudó a las autoridades a decir, che, esto está bueno, vamos a hacerlo para todo. De hecho, fue idea de ellos. Ellos vinieron a decirnos, queremos mostrar todos los reclamos en esta plataforma. O sea, hay otro tipo de impacto más allá, digamos, de los directos, y esos a veces están igual de buenos o más buenos. Sí, también es eso, ¿no? O sea, el poder generar continuidad en el proyecto también es lo que... ¿no? Porque es eso, lo que les decía, la campaña, la verdad que nos quedamos bastante cortos, pero bueno, al darle continuidad y eso, seguramente en unos meses estamos lanzando
de nuevo una campaña con la Intendencia bueno, la Intendencia va a estar lanzando una campaña más general de participación, pero vamos a estar ahí metidos como para que la gente sepa que existe la herramienta. Claro, y en esa evolución de la relación justamente con el socio, que también es re importante, en el próximo proyecto lo vamos a hablar muy en particular, el tema de la co-creación, arrancamos, como les contaba hace un rato, con esa cosa más de separados, o sea, juntos pero no mezclados, pero se ha generado suficiente confianza y ahora, de alguna manera, pasaron de tenerle cierta reserva al proyecto a querer meterle a todo trapo, y eso nos permite hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo, hacer juntos las aplicaciones móviles nativas. Por Mi Barrio funciona desde la web, por más que funcione en celulares desde web, nosotros sabíamos desde el día 1 del proyecto que queremos tener aplicaciones nativas, y desde la Intendencia nos iban a preguntar, bueno, ¿cuándo salen las nativas? Porque creemos que eso va a ser re importante para que más gente lo use. Nuestra respuesta fue, el presupuesto no nos está dando, tampoco la vida, ni los desarrolladores y todo lo que ya lloramos. Y la respuesta de la Intendencia en este caso fue, bueno, entonces veamos cómo podemos ayudar nosotros a hacerlas. Y a mí personalmente me explotó el cerebro en ese momento, porque estamos hablando de un proyecto que vino sociedad civil a proponerse a la Intendencia para, digamos, colaborar en algo, y a lo largo de un año y poco, ha generado tal valor, o sea, lo han visto por lo menos como una cosa de tal valor, que ahora es la Intendencia que está colaborando con nosotros para que el proyecto pueda seguir creciendo. Y no es poniendo plata, es poniendo trabajo. Está Fernando y el desarrollador de la Intendencia yendo juntos a laburar en estas aplicaciones. Y tal, más allá de Uruguay, si querés contarte. Bueno, estamos lanzando el mes que viene, estamos apoyando una organización en Costa Rica, o sea que está saliendo en Costa Rica, no, el mes que viene, no la semana que viene. Ya no tengo liquidado, entonces ya me pide. Y bueno, probablemente en otros países, habíamos conversado en Chile, Argentina, bueno, México, tenemos como varios Paraguay. interesados en Latinoamérica. La idea es que este proyecto sea como un proyecto latinoamericano. Al ser software libre y al construirse de esta manera, nosotros la idea es que justamente la marca se va a usar solo si responde a determinadas exigencias que nosotros hacemos desde nuestro lado, que es justamente que esté involucrado sociedad civil, o sea, que no sea la venta de un producto. Que no sea rapidito ya termino, que no sea la venta de un producto, sino que sea algo justamente que genere valor social. Entonces, bueno, básicamente es software libre, pero para usar la marca exigimos que lleve esas cosas, y bueno, y la idea es expandirlo por Y siempre que trabajamos en otros países, en realidad lo adopta una organización local. Nosotros no estamos colorizando el mundo con Por Mi Barrios, lo que hacemos es apoyar. Apoyamos, en este caso Accesa en Costa Rica y otras organizaciones en otros países para que ellos hagan el suyo, después en algún momento seguirán. Bueno, y la otra, rapidito porque ya nos pasamos de tiempo, es A Tu Servicio. A Tu Servicio se lanzó en febrero de este año y lo que tiene son datos con indicadores de performance de todos los prestadores de salud de Uruguay. Se lanzó en febrero, como se habrán imaginado, porque es el momento en que se abre el corralito mutual y es cuando tenés que decidir si te cambiás de mutualista en el caso del prestador de salud. No hay más mutualistas, eso aprendimos con el MSP. Si te cambias, y por lo general la gente se cambia sin tener ni idea en realidad a qué se está cambiando, en base a lo que le comentó un amigo o lo que vio en un aviso de televisión, que capaz que no es lo más sano del mundo. Tenés datos de todos esos temas que ven ahí, los precios de los tickets, metas existenciales, derechos de usuarios, tiempos de espera, que están como en esas visualizaciones generales, pero también después hay un comparador que tenés dato por dato, 300 tipos de datos individuales para comparar. Acá, a diferencia del otro proceso que arrancó justamente con esa cosa de juntos pero no mezclados, lo interesante es que el proceso arrancó como co-creación desde el día 1. Nosotros habíamos agarrado los datos que publicaba el Ministerio de Salud Pública, porque ellos hace 4 años que publicaban un Excel que era medio impenetrable, con muchísima información, y lo máximo que habían logrado era 500 descargas en un año. Agarramos eso, lo convertimos en datos procesales por máquina, porque no estaba procesable por máquina. Por ejemplo, cuando decía, no sé, los días que abría una clínica, en uno estaba escrito lunes, martes, miércoles, jueves, de tal hora a tal hora, y en otro decía LAB, o sea, de tal hora a tal hora. Eso no lo podés convertir en grafiquitas y cosas lindas porque no lo puede entender una computadora. Hubo muchísimo trabajo en todo eso, y lo que hicimos fue una aplicación con el portal 180, el mismo que los nombres, que hacía una especie de ranking de mutualistas ahí.
Lo hicimos a los ponchazos, nos quedó medio fulero, pero logró por lo menos el impacto de que el ministerio lo vio y dijo, ah, ok, se pueden hacer cosas más interesantes con los datos. Entonces empezamos a trabajar juntos a través de un proceso que lidera GESIC, que eran las mesas de diálogo de gobierno abierto, y pudimos empezar a trabajar 50-50 en igualdad de condiciones con el ministerio en esta aplicación. Eso incluye, en este caso, el financiamiento. El ministerio puso la mitad de la plata, la otra mitad de la plata la conseguimos nosotros de la misma Fundación Internacional, AVINA a través de ILDA, y estábamos en igualdad de condiciones, que es muy importante porque el gobierno no necesariamente sabe trabajar en colaboración, no están acostumbrados. Cuando había alguna duda les haces acordar, yo estoy poniendo la mitad de la plata, y eso siempre está bueno. Bueno, algunas cosas ya las dije. Pasamos a tener visualizaciones para poder dar ideas justamente rápidas y generales, y no solamente tablas de datos que son mucho más difíciles y complejas de leer. Teníamos esa idea de tener una visión general y simplificar, ayudó muchísimo a poder tener una comprensión global, pero a su vez tenías la comparación punto por punto de cada dato individual si querías mirar. Por primera vez los datos quedaron publicados como datos abiertos, porque lo que publicaba el Ministerio en una tabla de Excel no eran datos abiertos, no cumplía con esas condiciones que decíamos al principio. Como les contábamos, para poder reusarlos tuvimos que trabajar muchísimo. Y le dio muchísima más difusión a esa información, que es parte de lo que le vamos a contar del impacto. ¿Dónde? 500 descargas era lo máximo que habían logrado ellos, pasamos a tener como 35.000 visitas en ese mes de febrero durante este año. Eso es un crecimiento de un 7.000%. De hecho, desde el Ministerio de Salud Pública me dijeron que nunca habían hecho nada en la web que tuviera tanto impacto. O sea, nada de lo que habían publicado en la web había tenido tanta gente. Y ahí de vuelta, esto es lo mismo que contaba con lo de los reclamos. Ahí un poco termina el impacto directo en lo más obvio de los usuarios fueron, no sé qué, miraron, se cambiaron, no se cambiaron. Hay otros impactos que vienen por otro tema que son capaz que hasta más importantes que eso. En primer lugar, la calidad de los datos mejoró de forma sustancial. Porque hacía 4 años que se publicaba, pero no los miraba nadie. Esto incluye a los propios prestadores de salud. Había errores en los datos que se arrastraban desde hacía 4 años y nadie nunca se había dado cuenta. Como esta aplicación tuvo gran difusión, salió en la prensa, no sé qué, desde el día 1 empezamos a recibir llamados, correos de ¿ustedes quiénes son? ¿De dónde sacaron eso? Y esto está mal. Errores de que los prestadores de salud habían mandado mal los datos, errores de tratamiento del ministerio, algún error nuestro también en el procesamiento de los datos. Todo eso se corrigió. En una semana la calidad de los datos mejoró pila. Después empezaron a armar discusiones en todos los niveles que estuvieron también súper interesantes, pero por primera vez en base a números y no opiniones. Todos los febreros se discute sobre el sistema de salud, es inevitable. Pero esta vez estaban agarrando información y comentando eso, de vuelta, que estaba disponible hace 4 años, pero que nadie se molestaba en mirar. Estamos hablando de políticos de oposición, gente del gobierno, diputados, Sindicato Médico de Uruguay, informes de prensa en base también a los datos. De hecho, en septiembre de este año fue lo más reciente, estaba Martín Lema, que es un diputado blanco, usando capturas de la aplicación en el Parlamento para argumentar una cosa, y unas semanas después fue el ministro Basso de Salud Pública y también mostró captura de la aplicación para argumentar otra cosa. Que en ese momento fue tipo, listo, ganamos, ya está. Se puede, o sea, lo importante eran los datos. Nuevamente sobrevivió un cambio de gobierno que no es absolutamente nada menor, y de hecho no solo sobrevivió, sino que por el éxito que tuvo, que incluye haber ganado unos premios bastante importantes en este instante, el proyecto va a seguir de acá a 2020 y va a ir agregando funcionalidades, por ejemplo un módulo de feedback que no llegamos para 2016, pero lo vamos a tener para el próximo año seguramente, de los propios usuarios, cosa que las 18.000 quejas que recibimos nosotros de los prestadores de salud, con las que no podemos hacer nada más que reenviárselas al MSP, van a poder entrar por un canal como corresponde. Y también la visualización de otros tipos de datos de salud que no tienen que ver con performance, sino con epidemiología, mortalidad y cosas por el estilo. Y otra cosa bien interesante es que ya se está haciendo una versión de esta aplicación en México, en el estado de Sonora, en una situación absolutamente distinta a la de Uruguay, donde no tiene un solo dato. El sistema de salud no tiene absolutamente nada que ver con el uruguayo, también aprendimos pila y parece que todos los sistemas de salud son todos distintos. Y junto con los mexicanos estamos creando un estándar para este tipo de datos
cosa de que se puedan hacer también más aplicaciones en el mundo que hagan este tipo de cosas. También ya nos ha llegado interés de Argentina de replicar esto y de algún otro estado mexicano, y probablemente termine en algún otro lado más. En última instancia, parte del chiste de estas aplicaciones, o sea, como para ir cerrando a nivel de impacto, está en que tienen un primer nivel que es el impacto directo sobre los usuarios, ¿no? La cantidad de reportes, la cantidad de gente que la visitó. Un segundo nivel que es el impacto que tienen los procesos. Por lo general terminan calando hacia adentro de las organizaciones, especialmente en el gobierno, y ayudan a ver que entonces si publico datos está bueno, entonces tendría que tener datos publicados, entonces tendría que tener datos abiertos, entonces tendría que gestionar los datos de esta otra manera y recolectarlos o guardarlos así, y va transformando hacia atrás mucha cosa. En el ministerio, por ejemplo, fue un ejemplo clarísimo de eso. Y un tercer nivel de impacto, que es que lo que hacemos en un país, si es tecnología cívica, que está basada en software libre, o sea, que se puede replicar, que está licenciado para poder usarlo, los datos abiertos, etc., otros pueden también agarrar ese valor que creamos nosotros, o como nosotros agarramos valor que crearon otros, por ejemplo cuando tomamos Fix My Street para basarnos en Por Mi Barrio, y replicarlo en otras partes del mundo. Así que, si mal no recuerdo, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Antes de retirarnos y tomar algunas preguntas. Yo tengo una consulta. ¿Cómo hacen para no sobreinstitucionalizarse? O sea, su diálogo, si bien ustedes apuestan como un desarrollo desde lo cívico, su vínculo como organización de dos, que serán más o menos, pero digo... Cinco, está. Una multitud. Se vincula muchísimo con el Estado, con instituciones, ¿no? O sea, para trasladar a una interfase un montón de información. ¿Cómo hacen para que realmente responder a lo que puede ser, a la jerarquía de la información para el usuario? O sea, aquello que al usuario de verdad le interesa. ¿Dónde miden eso? ¿Dónde se hace una arquitectura funcional al usuario? Porque pueden terminar, no en el caso quizás de Por Mi Barrio, pero más lo pensaba en esto de las mutualistas, o sea, trasladando una interfase más amena, un volumen de información que solo le interesa a un periodista realmente, para denostar o para empoderar a determinada mutualista o institución, ¿no? No sé. Sí, a ver, hay como dos lados, ¿querés? Hay como dos. Sí, porque era complicado, gracias. No, hay como dos partes de esa pregunta. Por un lado, a nivel de qué información se muestra, eso para mí fue parte del chiste del proceso de co-creación. En A Tu Servicio, por ejemplo, hay cosas que nosotros, si estábamos solos, las hubiéramos mostrado distinto, porque es capaz lo intuitivo, pero no necesariamente era lo mejor. Por ejemplo, las metas. No sé si llegaste a ver, hay una de las columnas que se llama metas asistenciales. Y vos intuitivamente decís, el que tiene mayor número cumple más metas. Pimba, lo podemos ordenar y listo, y ves cuál tiene más cumplimiento o menos cumplimiento. De hecho, eso lo hicimos en el tema ese de ranking que habíamos hecho el año anterior. Y sabes que eso hubiera sido un error, porque trabajando con el Ministerio en co-creación, aprendimos que esas metas en realidad no se leen así. Que eso es cuánto cumplieron de la meta que le puso el Ministerio, pero no implica que una meta sea igual a otra. Entonces a la mutualista A, al prestador de salud A, le pueden haber dicho tu meta llegar al 50 y al otro le pueden haber dicho tu meta llegar al 10. Entonces si hubiéramos capaz que cumplió el del 50 en un 5% y era más que el otro cumpliendo, no sé, estoy tirando números, no sé bueno en matemáticas, seguramente dije un golazo. Pero eso también es parte del proceso, o sea, del valor del proceso. Alguna otra puede ser capaz que no tan lineal como esa, por ejemplo que nos digan, no, mira, no nos conviene mostrar esto así o así porque tal o cual se va a ofender y se va a armar problema. Y es parte del juego. Nosotros estamos metidos en activismo, estamos metidos, quieras o no, en el mundo de la política, y hay un juego ahí, pero en ese juego también corre para el otro lado. Hacer esta aplicación con la sociedad civil, al Ministerio de Salud Pública... No saben lo que se le viene. Claro, no, pero no solo ellos no saben lo que se le viene como gobierno. También les da una libertad de que nosotros podemos mostrar y decir cosas que si las dice el Ministerio directo solo, alguna cabeza puede rodar. Sí, estamos trabajando también en otro proyecto, por ejemplo, que hay información que el gobierno no puede mostrar. O sea, porque hay un director que dice no, claro, eso no lo puede mostrar. Entonces, bueno, también generás contactos, generás cosas para, el gobierno no lo puede mostrar, pero nosotros sí, lo podemos mostrar por acá. O sea, es un balance. Obviamente te podés ir por un lado o te podés ir para el otro. Nosotros tratamos de que el balance sea positivo, pero claramente es verdad que es un tema y es un problema con el que te enfrentás.
La segunda parte de la respuesta justamente es que nosotros no trabajamos todo con el gobierno y tenemos independencia. Y nosotros nos peleamos tanto como hacemos cosas juntos. Ahí entra la parte del activismo. ¿Con qué sabes que contaba Fernando, ¿no? Que sacó esa resolución, la Unidad de Acceso a la Información Pública? La herramienta se lanzó no en colaboración con nadie, o sea, en colaboración con CAINFO, pero que es otra organización de la sociedad civil, como una forma de hacer activismo para que, primero, se contestaran más los pedidos de acceso a la información pública, y en segundo lugar, para que alguien dijera de una buena vez, obvio que el correo electrónico es un medio válido, estamos en el siglo XXI. Y también tenemos en estas mesas de diálogo, nos quejamos de cosas y nos peleamos con gente, con AGESIC, por ejemplo, que trabajamos juntos muchísimo, le hemos sacado 2 comunicados así, le hacemos escándalo también. Digo, es parte del juego de ser sociedad civil.